Cuando practicamos escuchar la voz de Dios, automáticamente surge una disyuntiva. ¿Lo que estoy percibiendo es Dios o soy yo? Desafía tus límites. Desafía tus límites. Convertite en tu mejor versión. Esto es Hacia la Cumbre Podcast. Muchas veces Dios nos habla y entramos en esa disyuntiva. No sabemos si lo que estoy percibiendo, lo que estoy observando, como vimos en el episodio pasado, lo que estoy oyendo, es algo que Dios me está diciendo o es algo que me está pasando a mí, que son mis pensamientos. Y hoy queremos desarrollar un poco este tema, cómo interpretar la voz de Dios. La semana pasada les dejamos a todos los oyentes y los que nos están viendo un claro ayuda a memoria, que era oía, o oír. De oír, y hoy vamos con la I. De interpretación. Interpretación. En el próximo episodio vamos a estar desarrollando la A de accionar. Pero qué importante es aprender a interpretar lo que Dios nos está diciendo. Desde lo que observamos o lo que escuchamos, ¿cómo hacemos ahora para interpretarlo? Entonces, ¿qué les parece si hoy podemos dejar tres consejos para poder interpretar la voz de Dios, para poder interpretar eso que percibimos de parte de Dios? Es como a veces lo que decías, ¿no? Pasa de que alguien lo ves que fluye y vos decís, yo también pienso, yo también estoy sintiendo que estoy escuchando la voz de Dios, pero de repente decís, ¿esto es mío? ¿Es de Él? Estás en esa disyuntiva de, son mis voces, es la voz de Él, y es como que a veces eso también hace que uno le ponga un descontrol de voces. Sí, pero es como que también le pones freno por el respeto también a lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere hablar, ¿no? Entonces decís, no me mando, pero a la vez quiero agudizar si es la voz de Él. Y algo que a mí me ayuda mucho cuando yo quiero darme cuenta si esto realmente es mío o es de Él, es cuando lo encuentro en la palabra de Dios. Por ejemplo, leer la Biblia y con la Biblia abierta orar y decir, Dios, por favor, despejá cualquier otra voz y si estoy escuchando voces mías y no son tuyas, por favor, acláramelo. Y es la forma que yo tengo para poder Dios nunca nos va a decir algo que no esté en su palabra. Exacto. Y siempre va a ir acorde con una coherencia, lo que tengas para decir, lo que tengas para expresar con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, un primer consejo que podemos dejar, entonces, hablaste mucho de las voces. Entonces creo que un gran primer consejo es identificar 4 voces en las que nos podemos escuchar, ¿no? que pueden aparecernos. Totalmente. La primera voz es la de mía. Recién yo tenía unas ganas de tomar mate bárbaro. Y digo, ¿dónde aparece el mate? No aparece. El episodio anterior me quiero mate. En este no me comparten mate. Lo tenía preparado. Yo quiero mate. No, pero ahí mate te das cuenta que era yo hasta que me apareció y me bendijo este mate. Si no sos argentino necesitas probar el mate. Es una experiencia. Es un viaje de ida. Es un nunca más. No, pero te das cuenta que hay esto que vos decías, 4. La mía, lo que siento, lo que pienso, cómo interpreto el momento. Igual no entendí lo del mate. ¿Lo del mate? Sí. Y porque yo empecé a pensar que quería un mate, no aparecía, y claramente no era la voz de Dios, no era la voz del enemigo, no era la voz de... Eras vos. Era yo que quería un mate. No era Dios que te decía quiero mate. No. Pero está esa pasión, ¿viste? Esas ganas cuando querés algo. Y a veces interpretamos que, por ejemplo, yo quiero que a alguien le vaya bien y tengo los mejores deseos y digo cosas que Dios no dijo porque emanan de mí esos deseos, esas bendiciones, ¿no? Decirle, mirá, hay gente que me ha pasado, siento de Dios que Dios te quiere prosperar, multiplicar, y me doy cuenta que la palabra de Dios dice que me quiere prosperar, me quiere multiplicar. Es muy el deseo de esa persona que quiere que me suceda eso, pero no necesariamente Dios lo está diciendo. Exacto, y ahí hay un límite que uno tiene que descubrir. Después tenés la otra situación, que es la voz de los demás, ¿no? Que a veces es lo que te dice un otro, la presión social, el contexto, las personas que están a tu alrededor, y ahí tenés que vos también identificar que no viene de algo de vos, viene de afuera, es algo externo. La tercera voz va a ser la voz del enemigo. Y ahí el enemigo... Ahí se pone complicado. Ponele el nombre que vos quieras. Es muy confuso. Satanás, diablo, las huestes de maldad, no sé, los espíritus chucarreros, no me importa. O sea, lo que vos quieras. Buena referencia al Chavo. Totalmente. Lo que vos quieras. Que ahí no es algo que ya viene de afuera, no es algo que viene de adentro. O sea, no es algo que viene afuera de la sociedad, de las personas.
no es algo que viene adentro tuyo, sino es algo que no viene de Dios, no proviene, y que tal vez quiere sugerirte. ¿Alguna experiencia con la voz del enemigo? Sí, me pasó que una vez, fue algo que me dijeron a mí, fue una palabra que me dieron a mí, y me di cuenta enseguida que no venía de parte de Dios por cómo me hizo sentir. O sea, eso fue una experiencia muy clara de que, porque vos podés oír la voz de Dios, vos para otros, o que otro te la da a vos. Y bueno, y ahí me di cuenta de cómo me hizo sentir los sentimientos que tuve a partir de eso. No fueron cosas lindas, me angustiaron, sentí que no me dejó nada en limpio tampoco, sino que fue algo, la verdad, que me dio mucho peso, más carga que liviandad. A mí me pasa, creo que la voz con la que más me cuesta lidiar es con la mía. Porque a veces por ahí puedo identificar más, esto es de Dios, esto no es de Dios, pero mi voz, o sea, lo que a mí se me ocurre cuando le quiero decir a alguien, esa es la que más me cuesta decir, ¿es Dios o soy yo? ¿No? Como que me cuesta un poco más encontrar eso, y creo que el recurso de la palabra es una gran ayuda en el entender que nunca Dios nos va a mandar algo, a decir algo que esté en contra de su palabra. Exacto. O que vaya en contra de su voluntad. Y su voluntad está muy clara en la palabra. Entonces dijimos, lo primero es mi voz, la segunda es la voz de los demás, la tercera, la voz del enemigo, y la cuarta, por fin llegamos. La mejor voz. Es tu voz. Es la más linda de todas. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y ahí es interesantísimo, porque la voz de Dios tiene muchas formas de manifestarse. A veces nosotros... No te estoy cortando. No, ya lo sé. Yo quiero que sepan que él habla un montón, se habrán dado cuenta. Entonces le dije, cuando te dé un mate es porque te quiero cortar. Pero bueno, ahora se lo di apenas arrancó. No, pero sí, totalmente. Me Ni encanta hablar, responde, me encanta ya. hablar. Pero ni responde lo que debe, No, sigue hablando. sí, ¿Y por qué la realidad? Respondeme. Me gusta hablar. Habla Son- dormido. Hablo dormido. Profetiza dormido. Pará, hay algo que nos pasó una vez. Nosotros nos conocemos desde hace mucho. Y justo vivíamos a 6 cuadras de diferencia, a 30 cuadras de la iglesia. Sí. Estamos en la iglesia, vamos a volver para No casa. sé cómo termina esto. Volvemos a casa caminando. Sí. Siempre nos gustaba ¿Hora? caminar. No, media horita, 40. 30 metíamos, Ahora, metíamos era de ritmo. día, era de día. Ah, sí, sí. Sí, a veces Le de noche, metíamos pero- ritmo. Sí. Entonces, vamos caminando para casa y él me hablaba. Era casi la voz del enemigo. No paraba de hablar. Porque me estaba haciendo sentir mal. Totalmente. Y en un momento, a mí se me nota mucho la cara cuando no estoy escuchando. Y me dice, no me estás escuchando, ¿no? No. Y siguió hablando de él. No le importaba que yo le esté escuchando. Igual es un amigo tremendo. que te dice la verdad, te dice, no Sí, te estoy escuchando. Totalmente, Siempre, escúchame. siempre, nunca rompimos ese límite. A ver, somos amigos desde los 14 y medio más o menos. Tenemos 32. Es un buen Es una tiempo. banda. Bien. ¿Y la voz de Dios? Y la voz de La Dios. voz de Dios, volvamos. No, que volvamos. la voz de Dios es genial, pero la Biblia te muestra un montón de formas como Dios te habla. Porque uno a veces se queda solamente con una única manera. Por ejemplo, ahora rápido se me ocurre. Puede ser audible, puede ser el famoso silbo apacible, como le pasó a Elías. Puede ser... Una sensación también, ¿no? Como Sí. un pensamiento hacia una persona o hacia una situación, un sentir. Puede ser también. Te manda un ángel. Sí, puede ser, hay mil puede ser, todo puede formas, pasar. pero lo vas a identificar que es él. Y en mi caso es por cómo a mí me hace sentir. Cuando resalta un versículo, ¿no? Que es muy llamativo, por ahí un versículo que leíste un montón de veces y de repente, bueno, no resalta literal, pero que te llama la atención más allá de lo de siempre. Entonces creo que está bueno esto de poder entender las 4 voces, es el primer consejo, saber que hay 4 voces que nos podemos encontrar, mi voz, la voz de los demás, la voz del enemigo, la voz de Dios. Y el segundo consejo, que va muy relacionado a esto, es al darle una palabra de parte de Dios a alguien, el manejar, creo que es un gran desafío, el manejar nuestras emociones. Sí, totalmente. A mí me pasó de estar dándole una palabra de Dios a alguien y emocionalmente querer ayudarlo, querer hacerle un bien. Bueno, no sé a vos si te habrá pasado. En el querer hacerle bien, le termino diciendo más lo que yo quiero que le pase que lo que Dios Sí. está diciendo. Es un poco lo que hablaba él, ¿no? Hace un ratito, que dijo, a veces yo la quiero a la persona, a veces yo la quiero ayudar, la quiero bendecir, le quiero decir todas las cosas que siento y ahí en eso entorpezco
el mensaje que Dios quiere dar, porque le estoy metiendo sentimientos míos, le estoy metiendo intenciones mías, buenos deseos, pero en realidad a veces le agregamos cosas y la embarramos, porque Dios es claro, es conciso y es concreto. Entonces a veces le agregamos cosas o hacemos todo un palabrerío y la persona al final... Como que la querés decorar para que suene más. Y claro, la más persona poderoso. se quedó perdida, como diciendo, ¿y al final qué era de todo esto? ¿Qué era? Yo tengo las dos situaciones. Tengo una experiencia donde tenía un montón de cosas para decir y estaba tan emocionado que la persona no me entendió nada. O sea, nada, absolutamente nada. Porque yo estaba muy emocionado. Estabas acelerado. Sí, el beneficio fue que lo estaba diciendo en otro idioma. Entonces pude arrancar de nuevo como, no, discúlpame, me equivoqué. Arranco de cero. Y me acuerdo que me di cuenta que era yo que quería como bien decir un montón de cosas. Claro. Y tengo otra situación que se dio una vez que es muy graciosa porque estamos orando. Vos estabas ese día, me acuerdo, era un sábado a la mañana y veo una viga. Si fue bueno estaba, si no, no. Sí, no, pero yo veo una viga. O sea, no sé si, pero no, sé que estaba porque me acuerdo que habíamos tomado mate. Pero veo una viga. Y digo, una viga. Dios me muestra una viga. O sea, Una viga, una viga de hierro, construcción. Sí. Random. Y me muestra para quién es, que era alguien que estaba ahí. Digo, Dios, ¿qué le voy a decir? Una viga, estoy viendo una viga. ¿Qué tiene de importante? ¿Qué una onda? viga? Nada. ¿Y? Me acerco. Tirame digo, el cierre. Mira, no tiene sentido para mí. Yo veo una viga. No. El tipo saca el celular y llama a alguien por teléfono y me dice, decile qué es lo que vos estás viendo. Una viga. Una viga. Tenemos que ir a China a comprar vigas. El tipo estaba cerrando un negocio con ese socio Tremendo. para ir a comprar vigas a China. Me imagino que te tiró después un... No me dio nada. Ah, no. Tampoco le pregunté cómo le fue. Pero digo, es re loco porque ahí yo quería decir algo más y no tenía nada más para decir. Y tenía totalmente sentido. Y eso fue increíble. Bueno, ahí está el tercer consejo, ¿no? El abstenernos a lo que Dios me da y nada más. Y aunque no suene lindo, no suene poderoso, esto es lo que tengo. Esto es lo que Dios me está dando. Dios quiere bendecir a las personas y lo quiere hacer a su forma, no a la nuestra. Entonces también es parte de escuchar la voz de Dios, el hacerlo como Él quiere. Y si no tiene sentido para nosotros, no importa, o sea, avancemos igual, porque es lo que Dios dio y para esa persona sí tiene sentido. Entonces es como que a veces nosotros, por querer darle un marco de prolijidad. Acá tenés dos. Claro, de un marco. La embarra, o sea, metés cosas que no van. Para la persona esta, la viga tenía todo. Le diste guía y dirección de parte de Dios. Fácil. Y para vos no tenía sentido. Totalmente. Creo que es un gran desafío el que tenemos de ir aprendiendo a escuchar la voz de Dios, de ir tomando estos desafíos, entender que Dios nos quiere hablar, pero una vez que entendimos eso, empezar a practicar el escucharlo. Y hoy te dejamos 3 consejos prácticos para que vos puedas desarrollar el cómo escuchar la voz de Dios, cómo crecer en esto, cómo ordenarte a la hora de poder escucharlo a Dios. La semana pasada dijimos que esto es para todos, así que este es tu desafío, que puedas escuchar a Dios, que puedas atreverte a creer por medio de la fe de que Dios te está hablando, de que Dios te está queriendo decir algo. La semana pasada te dejamos el desafío de buscar 3 personas y buscar una palabra para cada uno de ellos. Y hoy la acción práctica que quiero dejarte es que puedas buscar un líder, un referente espiritual de tu iglesia, a quien le puedas rendir cuentas para que esto no lo hagas solo, no lo hagas sola, sino que puedas contarle a alguien lo que te está pasando, cómo estás escuchando a Dios, cómo lo estás percibiendo y lo que estás empezando a intentar hacer de no solo escucharlo, sino también transmitírselo a otros. En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo accionar todo esto que estuvimos trabajando en estos últimos 2 episodios, de cómo oír la voz de Dios, cómo interpretarla y cómo accionar. Te voy a dejar algo más. Si vos querés crecer en la profecía, querés crecer en el aprender a escuchar la voz de Dios, querés seguir desarrollándote, seguí en @esn.argentina en Instagram y escribí un mensaje privado ahí, decís yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios porque rotativamente tenemos la escuela profética, vos la podés hacer y ahí va a ser un curso mucho más intensivo, mucho más profundo. Acá te estamos dando un pantallazo, pero va a ser un curso mucho más profundo para que puedas seguir creciendo en cómo escuchar la voz de Dios y cómo profetizar.
Nos vemos en el próximo episodio, todavía hay mucho más hacia la cumbre. Suscríbete, mandanos por Instagram en @cumbrecatedral, mandanos un mensaje y decinos qué te gustaría que sigamos hablando en los próximos episodios, porque el próximo vamos a seguir hablando de cómo escuchar la voz de Dios, pero todavía quedan muchos episodios más de Hacia la Cumbre. Nos vemos.